Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente tiene una gran bendición. Este es realmente el llamado del apóstol Pablo de una manera directa, personal, tratando de atrapar a aquellos corazones que de alguna manera se habían descarriado de la fe verdadera para irse detrás de las tradiciones y tratar de suplantar la verdad por el error. En realidad, las antiguas, podemos decir, ceremonias habían quedado atrás. Sin embargo, este pueblo llamado los Gálatas estaban tratando de volver a los rudimentos antiguos. Entonces el apóstol Pablo hace un llamado pastoral. Es un llamado desesperado, un llamado con fuerza, con ánimo, pero a la misma vez tierno y amante. Esta semana vamos a estudiar la lección número 9. Su título es, como ya lo mencioné, el llamado pastoral de Pablo. De tal manera que esta lección nos va a enseñar cosas interesantes. Tanto así que al estudiar vamos a descubrir cómo ver cómo era el corazón del apóstol Pablo. En otras palabras, el apóstol Pablo aquí desnuda su corazón ante aquellos hermanos que se habían desviado de la fe y estaban tratando de mantener las antiguas ceremonias. Asimismo, usted va a descubrir al estudiar cuál era el desafío de llegar a ser. Sí, cuál es el desafío a llegar a ser con relación a lo que es estar. No es lo mismo estar que ser, porque usted puede estar en un hospital, pero puede ser el paciente. Usted puede estar en un hospital, pero puede ser un médico. Usted puede estar en un hospital, pero puede ser alguien que está visitando a un enfermo. Y por qué no decirlo, usted puede estar en un hospital, tal vez supervisando a los doctores. De tal manera que no es lo mismo ser que estar. Y esta semana usted va a descubrir cuál es el desafío del apóstol Pablo al transmitir ese mensaje de cuál es el desafío de llegar a ser. Asimismo usted va a descubrir por qué dice Pablo, yo me hice como ustedes. ¿Y qué significa esto? Con relación a, no es lo mismo simpatizar con alguien que empatizar con alguien. Y esta es la experiencia del apóstol Pablo. Él no solo simpatizaba con aquellos que se habían descarriado para suplantar la verdad por el error, tratando de guardar las ceremonias, sino que el apóstol Pablo empatiza con ellos. Y por eso es este llamado tan personal del apóstol Pablo. Seguidamente, usted va a conocer por qué Pablo se presenta aquí como el Pablo del ayer. Se presenta también como el Pablo de hoy, en esa época. Pero también se muestra aquí el apóstol Pablo del futuro, el cual estás conociendo tú y estoy conociendo yo. Esta semana vamos a finalizar con una parte interesante, aprendiendo y disfrutando del tema que significa decir la verdad. ¿Qué cosa es decir la verdad? Usted va a entender esta semana qué significa decir la verdad. Por lo tanto, tenemos una lección de gran bendición. Abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, 4, versículo 12. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos a ti, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lava y purifica nuestras almas,
venga a ser la que cubra nuestras almas en esta hora para poder ser aceptos en el amado Jesucristo. Bendícenos, oh Dios, por esta fe que nos has regalado y danos la bendición de tu presencia al estudiar, meditar en tu palabra. Bendícenos, Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Gálatas capítulo 4, versículo 12 dice así: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado, una invitación para aquellos gálatas o miembros de la iglesia de Galacia que estaban, por así decirlo, descarriados. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo o les está invitando: os ruego, hermanos, que hagáis como yo. Él había dejado los rudimentos, lo tenía todo, dice el apóstol, por basura, para venir a ganar la gracia del Señor Jesucristo, o para recibirla, mejor dicho. De tal manera que la invitación del apóstol Pablo es esa, es un ruego, es un llamado de amor, de gracia, de misericordia a los de Galacia, a los hermanos de Galacia, para que fueran como él. Pero dice algo más en la parte final. Dice: ningún agravio me habéis hecho. O sea, al haberse descarriado, a mí no me han hecho nada. Son ustedes los que se están lastimando, se están engañando. Mejor háganse como yo, porque yo también me hacía daño en el pasado. Entonces háganse como yo. Él se ponía como el ejemplo. Siempre el apóstol Pablo se ponía como ejemplo y ponía a Cristo como ejemplo. Él decía: yo soy el primer pecador. Él se ponía como el más grande de todos los pecadores. Como ya dije, la lección de esta semana se llama el llamado pastoral de Pablo. Y en esta lección realmente encontramos a un Pablo lleno de amor, de gracia y de misericordia. Él escribe a la iglesia de Galacia en un contexto bien interesante. Dice aquí: como hemos visto hasta ahora, Pablo no escatimó palabras con los gálatas. Sin embargo, su vocabulario fuerte simplemente refleja la pasión, la inspiración que sentía con respecto al bienestar de las almas, de la iglesia. Él deseaba que la iglesia estuviera salva por la fe en Jesucristo. Ahora, la carta también muestra cuán importante es la doctrina correcta, porque hay una sana doctrina, ¿sabían ustedes? Así como hay una sana doctrina, también hay una doctrina enferma. Una doctrina que, aunque es doctrina, que puede ser nuestra doctrina, está enferma, tiene obsesión, tiene unas ideas enfermizas. Por lo tanto, el apóstol Pablo está preocupado porque se predique y se conozca la sana doctrina. Dice: si lo que creyéramos no fuera tan importante, si la doctrina correcta no fuera importante tanto, entonces ¿por qué Pablo habría sido tan ferviente y tan intransigente al hablar de este tema? De tal manera que es importante lo que creemos. Pablo dice, ya se presentó con este tema. Me presenta temas como él se presentó, con mucha inteligencia, con mucha sagacidad, con muchas palabras teológicas sofisticadas para persuadir. Sin embargo, ahora vemos a Pablo que se está refiriendo a los gálatas, le señala sus errores y ahora toma una actitud diferente. Hace un llamado pastoral más personal, más directo. De tal manera que al apóstol Pablo le inquietaba y estaba preocupado por la esperanza de la salvación de los de Galacia. Dice aquí: el amor auténtico de un buen pastor por este rebaño errante. No solamente estaba corrigiendo la teología, buscaba entender las necesidades de aquellos a quienes amaba. Por esto es el llamado pastoral de Pablo, es un ruego. Así como Cristo rogó a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a quienes te son enviados. Era un ruego, el llamado del Señor. Este es exactamente el llamado de Pablo, dicho de otra manera. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día domingo y descubramos que nos enseña en este día de lección con el tema que es: ¿cómo era el corazón de Pablo
Veamos qué nos dice la lección.